Bueno, buenos días. La sesión del día de hoy, ¿verdad? Va a corresponder a la explicación de cómo es el funcionamiento, ¿ok? De dos componentes, ¿sí? De dos componentes muy importantes también que tenemos dentro de lo que es los tiristores, ¿verdad? De electrónica de potencia. Bien, vamos a estudiar lo que es el triac, ¿verdad? Vamos a explicar el funcionamiento del triac y de otro componente, ¿verdad? Que sirve de protección que normalmente se coloca, se conecta, ¿ok? En el gatillo, tanto de los SCR como de los triac. ¿Ok? Que es el DIAC. Ya el DIAC lo mencionamos cuando dimos primera clasificación por Zoom, cuando hablamos de lo que eran los tipos de tristores. ¿Ok? Bueno, esta sesión de hoy es algo corta, ¿sí? Bien, iniciamos entonces. Tenemos entonces que el TRIAC, ¿verdad? Las siglas triodo de corriente alterna. ¿Ok? Triodo, asimismo, de corriente alterna. Es decir, exclusivamente funciona para trabajar con corriente alterna, ¿ok? Él no trabaja con corriente continua, ¿sí? Si ustedes conectan corriente para activar, para conmutar corriente continua, ¿ok? Lo conectan con una pila, una batería, ¿ok? De corriente continua, él no les va a funcionar, ¿ok? Porque normalmente es para trabajar, repito, con corriente alterna. Bien, entonces aquí estamos visualizando ¿verdad? Lo que es el circuito equivalente. Fíjense que tenemos dos SCR en antiparalelo conectados, ¿ok? Donde el ánodo del primer SCR es conectado con el cátodo del segundo y el ánodo del segundo es conectado con el cátodo del primer SCR, ¿ok? Fíjense que dice MT2 y MT1 son los terminales, además del gatillo, son los tres terminales, ¿ok? Del triac, ¿sí? Y que bueno, comparten en común el gatillo, ¿ok? Comparten en común el gatillo. Entonces, este es el circuito equivalente de lo que es el triac. Y aquí tenemos su símbolo electrónico, ¿verdad? Dos terminales, MT1 o MT2. Y el gatillo en otras bibliografías lo manejan como ánodo 1 y ánodo 2 también, ¿ok? Van a encontrar por allí eso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el símbolo. Las polaridades, ¿ok? Las polaridades, fíjense que eh, cuando estamos hablando de corriente alterna, recuerden que estamos hablando normalmente de señales alternas, ¿verdad? Que cambian su polaridad. ¿Ok? Y que por supuesto tienen la otra variable que es frecuencia, ¿sí? Entonces, entre MT2 y MT1 es variable esa polaridad, o sea, puede ser más y menos o puede ser menos y más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el TRIAC es un dispositivo bidireccional. ¿Ok? Esa es una de las diferencias que tenemos con respecto al SCR, que es un elemento direccional, es decir, la corriente puede circular de MT2 a MT1 o de MT1 a MT2. ¿Ok? Entonces, la circulación es en ambos sentidos. ¿Sí? Y otra de las diferencias que hay con respecto al SCR, recordemos que el SCR, ¿ok? Para que irrumpa en conducción el SCR o para que conduzca, ¿sí? En el gatillo nosotros aplicamos, en cuanto al voltaje, ¿verdad? Un potencial positivo, ¿ok? Y también igualmente un nivel de corriente de compuerta mínimo que solo establece el datasheet del componente y un tren de pulso, ¿verdad? Positivo. En este caso, en el gatillo, para el triac, que esa es otra de las diferencias con SCR, repito, puede ser tanto negativo o positivo. Estoy hablando netamente de los voltajes, ¿ok? Porque el nivel de corriente compuerta es independiente, los niveles de corriente de los valores del voltaje. ¿Ok? Entonces, el potencial que yo puedo tener aquí puede ser un voltaje negativo. ¿Ok? Entonces, el gatillo del triac puede ser disparado con voltajes positivos o con voltajes negativos también. Y esos valores dependen, repito, del modelo del triac, del triac que ustedes estén trabajando. Ok, aquí del lado derecho, ¿verdad? Tenemos, fíjense que este que está aquí, ¿verdad? Que parece como un tornillo, ¿sí? Ok, vean que tienen tres terminales aquí. Ok, este normalmente es utilizado para trabajar en trifásico. Ok, recordemos que cuando hablamos de trifásico a niveles de voltaje, estamos hablando de valores superiores a 330 voltios, 450 voltios, ¿verdad? Entre otros. Y niveles de corriente que superan los 15, 20 amperios. Ok, este para trabajar entonces, este modelo para trabajar entonces en trifásico. Y bueno, monofásico. Ok, tenemos este modelo y tenemos este modelo. Son para trabajar en media potencia, se les llama también. Para trabajar en media potencia. Ok, bien. Entonces, una de las aplicaciones, así como las del SCR, son dispositivos muy similares, ¿verdad? Ya hablamos de dos diferencias. Bueno, que el TRIAC también maneja mayores cargas, ¿verdad? Con mayores niveles de potencia. Esa es otra cosa. Vea que colocamos aquí, dice, una de las aplicaciones más típicas, ¿verdad? Es regulador de luminarias, ¿ok? Cuando yo controlo,
¿ok? En la cantidad de luminaria, de lumens, que se le entrega a una lámpara, ¿verdad? En este caso, bueno, tenemos este circuito, ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Entonces, fíjense que en este circuito, vamos a analizar este circuito, ¿ok? Entonces, el triac está como regulador ¿de qué? De luminancia, ¿verdad? En este caso, de esta lámpara. Fíjense, tenemos esta lámpara, vean que la carga aquí, ¿verdad? Está conectada, fíjense, a esta fuente de corriente alterna, ¿ok? Dice 220 voltios, recuerden que eso es un valor monofásico. Ok, y vean que aquí viene la parte de la circuitería. Ustedes se explicarán, bueno, la carga está conectada aquí al lado de la fuente y no después. Bueno, señores, así también funciona este tipo de circuito con los tiristores. Ok, porque fíjense que aquí la carga, que es la lámpara, en este caso dice que la potencia es de 1000 vatios de esa lámpara, va conectada al circuito y el otro extremo, ¿verdad? Que puede ser la fase o el neutro, va conectada aquí a esta parte. Entonces, bueno, así también aquí la carga es controlada a través del circuito. Ok, así ustedes lo ven como en la entrada, sí, pero realmente no es la entrada. Bien, fíjense que entonces tenemos aquí una resistencia R2 con un potenciómetro que llaman R1, ¿ok? Fíjense que son sumados estos dos valores de resistencia, ¿ok? Donde aquí tenemos el potenciómetro, recuerden que el potenciómetro vayamos al nivel óhmico, ¿ok? Del otro extremo del potenciómetro tenemos un condensador C1, ¿ok? Entonces aquí estamos estableciendo de un tiempo de disparo, ¿ok? Donde tau es igual a R2 más R1 por C1. Ese es el tiempo del disparo. Vean que aquí va conectado. Este componente que está aquí es un diac, ¿ok? Este es uno de los símbolos también que a veces encontramos en algunas bibliografías. Este MBS 4991 es un diac, ¿ok? Entonces fíjense que aquí este está conectado, ¿verdad? Este terminal, que el otro extremo del diac, vean que va conectado al gatillo, ¿ok? Al gatillo del triac. Entonces, este terminal que tenemos conectado aquí, que está en el medio de R1 y C1, ¿ya? Y que a su vez va a este diodo, este es un diodo de corriente alterna normal, 1N4003, diodo rectificador, como lo llaman por allí, ¿ok? Está conectado aquí, entonces estamos limitando aquí, estamos controlando el nivel de corriente, ¿verdad? Que a través del diac le llega a la compuerta del triac, ¿ok? Eso es lo que se está haciendo aquí. Entonces, cuando yo varío R1, ¿verdad? Que indudablemente es sumado con el valor de R2, estoy controlando el nivel de corriente y a su vez también el nivel de voltaje de disparo hacia el gatillo del triac, que por supuesto, primero tiene que pasar por el diac. Ahorita vamos a ver la función del diac, ¿ok? Y que el tau, el tiempo de disparo, es R2 más R1 por el valor de C1. ¿Ok? Aquí seguidamente en este ramal tenemos R3 con el diodo UN4003, ¿ok? Esto es lo que hace aquí. Fíjense que está también conectado, ¿verdad? Aquí seguidamente a lo que es uno de los terminales del diac, ¿ok? Y que el diac, repito, está conectado en su otro extremo al gatillo del triac. Entonces lo que hace es controlarme, limitarme también, ¿verdad? El nivel de corriente que pases acá. 1N4003 está en paralelo, vean que está en paralelo aquí a este señor que está aquí, ¿ok? Bien, entonces, fíjense, aquí lo que estoy controlando es el nivel de corriente que pasa hacia acá. ¿Ok? Y dice, bueno, aquí dice R4 y C2 actúan como protección sobre picos de voltaje, sobre valores de sobretensión que son entregados hacia esta lámpara que está aquí. Y bueno, aquí nos dan unos valores, ¿verdad? Vamos a ver ahorita otro circuito, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, vamos primero, aquí esto está al revés, vamos a explicar primero lo que es el diac. ¿Ok? Bueno, el diac, diodo de corriente alterna. ¿Ok? Es un diodo bidireccional, es decir, que la corriente conduce de MT1 a MT2 o de MT2 a MT1. Este diodo también, al igual que otros tiristores, posee 4 capas de material semiconductor. ¿Cuál es la diferencia de este diodo con el otro diodo? Bueno, con el diodo, en el caso anterior, 1N4003, bueno, como que conduce, es bidireccional, ¿verdad? Recordemos que un diodo normal, la corriente va de ánodo a cátodo. Sí, ese es el sentido de la corriente. ¿Ok? Y que está diseñado, ¿verdad? Para proteger, fíjense que aquí está el diac, para proteger al triac, ¿ok? Para proteger al triac. Entonces, actúa como un interruptor bidireccional por eso, porque la corriente puede ser de MT1 a MT2 o de MT2 a MT1, ¿verdad? Y fíjense que el jack se activa por voltaje, dice aquí. Entre sus terminales alcanza el voltaje de ruptura, dependiendo del modelo, entre 20 y 36 voltios. Ok, entonces, para que él conduzca, para que él irrumpa en conducción de MT1 a MT2 o de MT2 a MT1, yo tengo que tener un voltaje de disparo. Ese es el voltaje de disparo. Ok, para que él conduzca, es decir, aquí está, entre 20 y 36 voltios, según el valor, el modelo del jack, porque él también tiene modelos según el modelo del datachi, el código.
Ok, entonces, bueno, aquí está una aplicación, la aplicación característica, así como está conectado al gatillo del track, puede ser de un SCR también. Ok, y bueno, aquí tenemos una configuración parecida a la que vimos ahorita en el circuito de la lámina número 2, ok, donde tenemos el potenciómetro en serie con el condensador. Ok, entonces esto lo que hace es darnos el tiempo de disparo, ¿verdad? Hacia esta otra parte del circuito, donde tau es igual, en este caso R, por el valor del condensador. ¿Ok? Y fíjense que aquí también la carga la tienen, ¿verdad? Este es un circuito muy básico. Aquí también la carga la tienen conectada en la entrada del circuito. ¿Ok? Ahora sí vamos a pasar a esta que está aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos el jack, esto es una simulación, ¿ok? Una simulación que creo que es multisync. Ok, dice, el menor desfasaje genera, vamos a leer esto y te lo vamos a explicar. Dice, el menor desfasaje genera que se dispare apenas cambie la señal positiva o negativa, eso es el valor de la entrada que está aquí. Ok, dice, el jack rápidamente consigue la tensión de disparo y se activa disparando el track. Ok, vamos a interpretar este mensaje que estaba algo como enredado, ¿verdad? Aquí. Bueno, fíjense, aquí en este caso la carga para nosotros en esta simulación va a ser R1. Ok, fíjense que el osciloscopio está conectado en paralelo a R1. ¿Ok? Está conectado en paralelo a R1. Y aquí lo que vamos a visualizar es la señal, la cantidad de alternancia, ¿verdad? Que está en R1. ¿Ok? Observamos aquí R3 con el potenciómetro de omega están en serie. ¿Ok? Están en serie, esos valores óhmicos se suman y por supuesto lo varío a través del potenciómetro de omega. Y bueno, ya hablamos del condensador este que está aquí, entonces el tau en este caso va a ser R3 más el valor de omega por el valor de C1. Ese me va a dar a mí el tiempo de disparo, ¿ok? Que está acoplado a través del jack al gatillo del triac. ¿Ok? El gatillo del triac. En este caso el modelo del triac, perdón, del jack dice aquí SG 6412. Okay, ese es el modelo que están utilizando aquí en esta simulación. No visualizamos el modelo del triac, ¿ok? Por ahí también hay diferentes modelos. Ok, entonces, al yo variar, ¿verdad? Que es lo que vamos a explicar aquí, lo que se observa en el osciloscopio. Al yo variar, ¿verdad? El valor del potenciómetro, repito, estoy controlando el nivel de corriente de compuerta que se entrega hacia el gatillo del triac a través de D3. Claro está, hasta que no se alcance el voltaje de disparo del jack, él no va a conducir. ¿Ok? En este caso conduce. Entonces veamos, a medida que yo aumento o disminuyo, este es el valor de la alternancia que voy a observar. Vean que aquí hay o sea, la alternancia no se entrega completamente. Y fíjense que hay como un desfasaje en esta parte que estoy señalando aquí. Esta parte de este desfasaje se va a corregir cuando yo aumente o disminuya el valor del potenciómetro. Normalmente cuando disminuyo el valor del potenciómetro, aquí la alternancia positiva va a estar más en fase con el semiciclo negativo de la alternancia. Repito, cuando yo varío aquí el potenciómetro, ¿verdad? Esta gráfica que está aquí, que este es el valor de la alternancia que se entrega a R1, ¿verdad? O la señal que está presente en R1. Esta parte que ustedes ven aquí, que hay como un desfasaje, esto es un desfasaje que hay entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Cuando yo disminuyo el valor del potenciómetro, ese desfasaje tiende a disminuirse. Es decir, esta parte que está aquí, cuando va bajando este pico del semiciclo positivo, tiende a estar más en fase, a estar esto más reducido, ¿verdad? Para que me entiendan, al semiciclo negativo. Entonces, así es como funciona, ¿verdad? La regulación ¿verdad? A la vez estoy regulando la cantidad de alternancia que pasa hacia la carga. En este caso la carga es una carga resistiva, ¿verdad? Por R1, donde dice R1, dice ahí 484. Ok, entonces de esta manera es como funciona esta simulación aquí en este caso, este circuito donde tenemos el DIAC conectado al gatillo del TRIAC, ¿verdad? En este circuito que está aquí. ¿Alguna pregunta con lo que hemos hablado? Esto es una teoría que hemos explicado el día de hoy, ¿verdad? Ya creo que programé una clase para el día domingo, donde vamos a estudiar otro tipo de componentes, de otro tipo de tiristores, en este caso el UJT, donde vamos a observar, perdón, que el UJT se utiliza para disparar circuitos compuestos por SCR y por track. Es decir, el UJT me va a generar a mí un tren de pulso que va a ser acoplado aquí, un circuito aparte de disparo, que va a ser acoplado aquí para disparar a estos señores que están aquí. En este caso hemos mencionado el SCR y el triar.
estén pendientes del aula, ¿verdad? Próximamente voy a colocar la actividad, la primera actividad correspondiente al tercer corte. Recuerden que lo que nos queda es la semana que viene nada más, ¿ok? Entonces deben estar pendientes del aula, ¿ok? De la actividad que se aproxima por allí. ¿Preguntas, dudas? Todo como que quedó claro. Bueno, de ser así, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, profesor. Feliz día. Gracias, profe.